Hola, buenas. Buenas noches, ingeniero. El resto están, creo, ya festejando el Año Nuevo de Mara. Bien, hoy día vamos a empezar a ver probablemente el último capítulo. Vamos a ver si nos da más tiempo, aunque no creo, que es la protección de generadores. Ustedes saben que es el equipo más caro del sistema de potencia y cuyo daño afecta seriamente a la confiabilidad de los sistemas de potencia, porque una vez que si tiene algún fallo, su tiempo de reparación es bastante largo. Entonces, por eso tiene que estar bien protegido para evitar de que el daño sea, cuando haya falla, sea el mínimo posible. Pero, dos cosas importantes para ver la protección de los generadores es empezar por lo que es el aterramiento de los generadores. Y ustedes saben que hay generadores que están aterrados directamente a tierra, o aterrados a través de alguna resistencia, o aterrados a través de alguna impedancia, o en otros sistemas hay generadores
que trabajan sin conexión a tierra. Entonces, ¿cuáles son las razones del aterramiento? ¿Para qué hacerlo? Fundamentalmente es por seguridad. ¿Seguridad para quién? Para las instalaciones y, por supuesto, para las personas. Y segundo, para tener la capacidad de detectar fallas a tierra que son en probabilidad menos dañinas que una falla fase-fase, y la idea es que se las puede detectar cuando están en esta etapa, cuando son fallas fase a tierra, antes de que pasen, se convierta en una falla fase-fase, que es mucho más severa y mucho más dañina. Lógicamente, si tenemos un sistema que no está aterrado, no va a haber circulación de corrientes de falla a tierra, por lo tanto no vamos a poder detectar una falla a tierra en el sistema. Y el sistema puede estar permanentemente con esa falla. Y lógicamente que si no hay circulación de corrientes a tierra, entonces la falla está ahí presente, pero no se la puede detectar fácilmente. Otra de las razones por qué aterrar es para limitar el daño de las fallas a tierra. Y eso lo vamos a ver luego cuando aterramos a través de alta impedancia. Lo que estamos haciendo es limitar las corrientes de circulación de falla a tierra que circulen por las bobinas del estator del generador, y de esa forma evitar que el daño sea mayor. También para evitar sobretensiones transitorias que obviamente pueden derivar en fallas, en cortocircuitos. Y también la razón para proporcionar una fuente de tierra para la protección de otros sistemas, de otras zonas. Nos permite detectar fallas a tierra que se están desarrollando en partes del sistema. Entonces, haciendo un breve repaso de los sistemas de aterramiento, tenemos el sistema aterrado sólidamente a tierra, es decir, que no hay ninguna impedancia de por medio, como vemos aquí en la figura, lo aterramos directamente a tierra. Lógicamente, el aterramiento más barato, solamente hay que usar una barra de cobre. Normalmente solamente se hacen pequeños generadores. Se requiere una muy buena fuente de tierra, es decir, que tenga una baja resistividad. Y lo más probable, cuando ocurre una falla en el generador, lo más probable es que el generador se dañe cuando tenga una falla interna a tierra. Cuando hablamos de que se dañe, estamos hablando de que va a haber un daño en el bobinado. Y si el bobinado está dañado, ese bobinado requiere reparación. Y esa reparación, lógicamente, requiere tiempo y también requiere dinero, porque es carita. La segunda forma de aterrar los generadores es de baja impedancia. Y cuando hablamos de aterramientos de baja impedancia, estamos hablando de aterramientos a través de una resistencia de aterramiento. Y ese sistema, que es relativamente barato, se va encareciendo a medida que el tamaño de la resistencia se va incrementando. También lo básico es tener una buena fuente de tierra. Y aunque la corriente de falla a tierra que si tenemos aquí una falla a tierra va a circular por tierra hacia el generador, hacia el punto de falla. La resistencia, como ya sabemos, se va a oponer al paso de la corriente.
Entonces vamos a tener una reducción del valor de la corriente de falla tierra, producto de la resistencia, pero pese a esa reducción, existe la alta probabilidad de que aún el bobinado se dañe. Con este tipo de aterramiento obtenemos corrientes típicas de falla tierra entre 200 y 400 amperios. Es decir, que vamos a limitar el valor de la corriente de cortocircuito que va a circular por el generador a tierra entre un valor de entre 200 a 400 amperios que va a circular. O sea, de los kiloamperios que produce una falla a tierra, estamos bajando a unos 200 a 400 amperios. Y el aterramiento más común, sobre todo para generadores más grandes, es el aterramiento de alta impedancia, normalmente hecho a través de un transformador típico de distribución. Que tiene resistencia e impedancia. Este aterramiento es moderadamente caro, muy usado cuando tenemos más de un generador, o sea, generadores que están conectados en paralelo. La fuente de tierra del sistema obtenida a través de la unidad transformadora. Y el daño al generador se minimiza o se mitiga para una falla a tierra. ¿Y por qué se mitiga o se minimiza? Porque las corrientes que van a circular por tierra, por el generador, en este tipo de aterramiento, van a ser menores o iguales a los 10 amperios. Entonces, cuando tengamos una falla aquí, a tierra, la corriente va a circular por tierra, y esta corriente está limitada a un máximo de 10 amperios. Entonces, el valor de la corriente que va a circular por el bobinado es pequeñito. Y por lo tanto, se espera de que las bobinas no sufran un daño que requiere una reparación muy larga. Ya el cortocircuito ya le ha producido un daño, puede ser un punto dañado de la aislación que requiera una reparación relativamente rápida y sencilla. Para máquinas más grandes, se usa una combinación de impedancias híbridas, combina las ventajas del aterramiento de baja impedancia con los aterramientos de alta impedancia. Cuando estamos aterrando con baja impedancia, nos proporciona fuentes de tierra para condiciones normales, y si el elemento 87 GD, que es el diferencial de generador, detecta una falla tierra interna en el generador, la trayectoria de baja impedancia tierra se abre, dejando solo la trayectoria a la alta impedancia tierra. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este dibujo, que es un tanto complejo, pero es importante que lo conozca. Aquí tenemos el generador aterrado a través de baja impedancia y en paralelo con aterramiento a través de alta impedancia. Entonces, el aterramiento de baja impedancia va a funcionar para condiciones externas, para darnos valores de corrientes relativamente altos que nos facilite la detección, pero cuando tengamos fallas propias en el generador, como este trazo que estoy haciendo, que es el diferencial de generador, que tenemos, que estamos protegiendo el generador, nos vamos a olvidar de ese
y este es el diferencial de generador. Entonces, en esta condición, si tenemos una falla en el generador, una falla monofásica tierra, se abre el aterramiento de baja impedancia y solamente se activa el aterramiento de alta impedancia para limitar la circulación de la corriente, que aquí vamos a llamarla con su nombre, para que ustedes se vayan. La corriente de falla tierra, 3 veces la corriente cero, sea menor a los 10 amperios. Y de esa forma minimizar el daño al generador. La protección del generador. Tenemos están para protegernos todo lo que es las fallas monofásicas a tierra o las fallas a tierra del estator, las fallas entre fases del estator, fallas en el rotor, y también la protección que nos va a proteger de las fallas que existan en el sistema. Esta protección es por condición de falla, por las fallas que se van a suceder ya sea en el generador o en el sistema, que obviamente, ¿por qué tenemos que proteger al generador por fallas en el sistema? Como ya hemos visto con los relés de sobrecorriente, cuando tenemos una falla en el sistema, la corriente de falla circula por el generador, circula por el transformador. Entonces, al circular por el generador, grandes corrientes están calentando el bobinado. Y también la protección del generador nos tiene que proteger contra las condiciones anormales del sistema. ¿Cuáles son esas condiciones anormales del sistema? Que hay una sobreexcitación en el generador, o en el sistema, que haya pérdida de campo en el generador, pérdida de excitación, que haya una sobrecarga en el generador, o que haya desequilibrio en el generador. Todas esas condiciones operativas tienen que ser protegidas por el generador. En general, lo que se recomienda, si los generadores son pequeños, se recomienda este esquema de protección, que no sea muy caro. Nos vamos a proteger al generador con una protección diferencial, 87, ustedes ya saben que es la protección diferencial. Una protección sobrecorriente para protegernos con las fallas a tierra del generador. Normalmente el diferencial es muy eficiente para fallas fase-fase, pero no muy efectiva para fallas a tierra. Y para proteger condiciones del sistema, usamos un relé de 51, un relé sobrecorriente, se llama con retención de voltaje, que nos va a ayudar a protegernos de fallas en el sistema. Un relé de potencia inversa, el relé 32. El relé de potencia inversa es cuando el generador, en lugar de entregar energía al sistema, está absorbiendo energía del sistema. O sea, esta condición se llama condición de motoreo, que está, en lugar de actuar como generador, está actuando como motor. Entonces aquí necesitamos un relé de potencia inversa para que nos evite el motoreo del generador. Y un relé 40, que es un relé de pérdida de excitación. Y para un generador pequeño, esa protección es suficiente. Para generadores hasta 12,5, tamaños relativamente pequeños o medianos, entonces seguir protegiendo con una protección de sobrecorriente
para fallas a tierra, una protección diferencial, el relé de sobrecorriente con retención de voltaje para protegernos fallas, para protegernos el generador como respaldo del 87 y para proteger las fallas del sistema también. La relé de pérdida de excitación, relé de potencia inversa y opcional, un relé que muchos dicen que no debería instalar este tamaño, pero yo siempre recomiendo que se lo instale. Es el relé 46, que es el relé se llama relé de secuencia negativa. ¿Qué hace este relé? Nos ve el desequilibrio del sistema. Y entonces, ¿cuál es el problema en el generador cuando hay desequilibrio? Cuando hay desequilibrio en el generador, ustedes saben que consideramos que las tres fases en el sistema de potencia, las fases A, B y C, siempre se hace la consideración de que están trabajando en condiciones de equilibrio, ¿no? Que el sistema esté equilibrado, es decir, que están 120 grados, casi 120 grados desfasados, que la magnitud es prácticamente la misma. Esa es la condición operativa a la cual se considera, pero si se presenta un desequilibrio por alguna causa en el sistema, el desequilibrio lo que produce en el generador es un sobrecalentamiento en las bobinas. Y si no tiene esta protección para ver el desequilibrio, se van a calentar tanto que se va a derretir el aislamiento y va a terminar un cortocircuito. Y al final, por no tener esta protección, perdemos la máquina por un buen tiempo hasta que se rebobine el equipo, lo que va a tomar un año o tal vez un poco más. En generadores grandes tenemos la misma protección para protegernos con fallas a tierra, la protección del generador diferencial, una protección larga que le llaman del generador y transformador de la línea, y un relé 64, que es el relé de rotora de campo a tierra, un relé 49, que es 49 es, ¿qué es el 49? Creo que es pérdida de excitación. No, 49 es, sí, es un relé de flujo. Es un relé de volts sobre hertz. Y esto nos ve la variación del flujo. Y las otras protecciones, las comunes, son relé sobrecorriente con retención de voltaje, relé de pérdida de excitación, relé de potencia inversa y relé de secuencia negativa. Y en los generadores más grandes, ya la protección completa. ¿Cuál es la protección completa? Tenemos aquí una protección para fallas a tierra, una protección que nos protege el 100% del bobinado. Esta protección no nos protege el 100% del bobinado. Esta protección sí nos protege el 100% del bobinado. Tenemos el relé de 46, secuencia negativa. Tenemos el diferencial de generador. Tenemos el 49, que había sido temperatura del estator, el relé de sobrecorriente. Entonces, este 49 de aquí no es el relé de flujo, sino es relé de temperatura.
protección mecánica, no es eléctrica. Luego tenemos como protección de respaldo, de la protección diferencial, tenemos el relé de distancia, tenemos el relé de sobrecorriente con retención de voltaje, aquí como protección de respaldo, y tenemos las protecciones de potencia inversa, tenemos la pérdida de excitación, tenemos el 24 que es voltios por hertz, el que yo les decía hace rato, tenemos el relé 81, relé de sobrefrecuencia, el relé de pérdida de sincronismo, el 78, tenemos el relé de sobrevoltaje, el 59, tenemos el relé de equilibrio de voltaje, el 60, y básicamente, bueno, es el 64F, es el campo a tierra, es del rotor. Tenemos la protección diferencial que nos protege el transformador y el generador, el 87U. Entonces tenemos ya un montón de protecciones. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser ir analizando cada una de estas protecciones, pero lo vamos a hacer haciendo el cálculo de cada una de ellas para estar a tono de cómo proceder con el cálculo de ajustes del generador. Y lo vamos a hacer en base a esta marca, Bagwell Electric, eso es el de protección de generador numérico. Y lo que refleja los cálculos son los cálculos propios del relé. Normalmente cada marca tiene su forma de hacer sus cálculos, pero que no varían grandemente, ¿no? La parte eléctrica es la misma, pero en algunas lógicas puede haber unas pequeñas variaciones que no afectan en el ejemplo. Entonces, ¿cuál es el esquema que vamos a calcular? Es un generador de 125 MVA, generando a 13,8 kilovoltios, aterrados a través de alta impedancia, a través de un transformador de distribución de relación de 13.800 voltios a 240 voltios. Y conectado en el secundario de 240 voltios, una resistencia de 0.7 ohmios. Los CTs del generador son de 8000 a 5. Y ¿cuál es el otro dato importante? Aquí que tenemos un PT, estrella aterrado, un otro PT, dos PTs, estrellas aterrados. Y aquí tenemos un otro PT con dos arrollamientos, o con dos arrollamientos, el primario estrella aterrado, un secundario estrella aterrado y un segundo secundario que está conectado en delta abierta. Vamos a ver cuál es la finalidad de tener un generador de delta abierta. Y más, vamos a ver el transformador, elevador, que nos lleva a un voltaje de 69 kV. ¿Qué datos importantes que nos informe el fabricante del generador? Es la siguiente. La potencia aparente del generador, como hemos visto, es de 125 MVA en condiciones de sitio de instalación. ¿Cuáles son las condiciones del sitio? 40 grados centígrados. Okay. Aquí estamos viendo que
Los datos proporcionados por los fabricantes son en condiciones ISO, y la condición ISO son 15 grados centígrados, nivel del mar, y una presión atmosférica de una atmósfera. Para esa condición, el generador tiene una potencia nominal de 150 MVA. Y una condición operativa también del generador que puede operar en condiciones del sitio a una temperatura más baja, que la condición ISO, 10 grados centígrados, nos indica que el generador en esa condición nos va a entregar 155 MVA. El factor de potencia del generador para 60 Hz es 0.85, entonces como tenemos la potencia aquí en MVA, por factor de potencia por 0.85 nos va a dar la potencia activa, 106 para 40 grados, 127 para 15 grados y 131 para 10 grados. La corriente en el estator, ya sabemos cómo calcular la corriente, es igual a ¿cuánto? A los 13.800 voltios dividido ahí de 3. No, está igual. Es la potencia del generador, vamos a calcular en condiciones ISO, es 150 MVA, o sea, 150.000 kVA, dividido raíz de 3, y 13,8 kVA. Y si operamos esto, nos va a dar que la corriente en el estator son 6.276 amperes. Lógicamente, cuando está operando a 40 grados, como nos va a entregar menor potencia, la corriente va a ser menor. Aquí solamente van a ser 125.000. Y si está operando a una temperatura más baja, 6.485 amperes. Voltaje de operación 13,8, ya sabemos. La temperatura de enfriamiento del aire, porque este generador es enfriado por aire. Entonces, si es enfriado por aire, la máxima temperatura que se puede enfriar cuando la temperatura está a 40 grados es 40 grados, si está a 15 es 15 grados, si está a 10 es 10 grados, ¿no? La temperatura del aire. El rango de voltaje que puedes manejar con la excitación es más o menos 5%. El tipo de excitación es excitación estacionaria, o sea que es que no es con escobillas. Las normas que se aplican son las normas ANSI y las normas IEC. La clase de aislación es tipo B. ¿Y qué significa la clase de aislación tipo B? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Un ingeniero? ¿Qué significa? A ver. Hay los tipos A, B, C, D, E de aislación. Y obviamente eso se refiere a la calidad de aislación que estamos usando. Entonces, para no pelarle, la clasificación de aislamiento en generadores eléctricos se basa en la temperatura máxima que pueden soportar los materiales aislantes sin degradarse. Es decir, hasta qué punto los puedes calentar sin que la aislación se dañe. Es decir, que no le estés quitando vida útil al generador. Las clases más comunes son la A, B, la F y la H, cada una con una temperatura máxima de operación diferente. La selección de la clase de aislamiento adecuada es crucial para garantizar la vida útil y el rendimiento del generador.
Entonces, la clase A dice la temperatura máxima a la cual debe llegar las bobinas del estator son 105. Si es clase B, que es nuestro caso, la máxima temperatura es 130 grados. Si es clase F, la máxima temperatura es 155. Y si es clase H, la máxima temperatura es 180. ¿Qué cosa más dice? Temperatura ambiente. La temperatura ambiente en la que operará el generador afecta la temperatura máxima de operación del aislamiento. Lógicamente, si estás operando a 10 y 130, tienes 120 grados para jugar. Pero si estás operando a 40, solamente tienes 90 grados más para que se caliente, ¿verdad? La carga del generador, los carros más pesados generan más calor, lo que puede requerir una clase de aislamiento más alta. Entonces, ahí te dice que si lo sobrecargas tu generador, va a circular más corriente, obviamente, por lo tanto se va a calentar más. Tipo de aplicación. Algunas aplicaciones pueden requerir un aislamiento específico para cumplir con los requisitos del rendimiento. Importancia de la calificación de aislamiento, vida útil del generador, la clase de aislamiento correcta ayuda a prevenir el deterioro del aislamiento y prolonga la vida útil del generador. El rendimiento del generador, un aislamiento adecuado garantiza un rendimiento óptimo del generador y evita fallas prematuras. Bueno, esa es la clase de aislación. Entonces, cuando ustedes vean, ya sea un transformador, un generador, un motor, en cualquier equipo que tenga bobinado, ustedes van a leer que el equipo tiene una cierta clase de aislación y ya saben que eso está referido al calentamiento máximo al cual pueden ser sometidas las bobinas. Entonces, ¿cómo se enfría el generador en este caso? Dice que el tipo de enfriamiento es indirecto. El medio para usar es el aire. ¿Cómo es indirecto? Entonces, si tenemos aquí el generador, entonces por aquí va a circular el aire por las bobinas, de alguna forma, para enfriarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa circulación? No se olvide que el generador está girando, si es 50 Hz, está girando a 3000 revoluciones por minuto. Y entonces al final de acá, normalmente hay unos ventiladores que están adosados al eje del generador, y esos ventiladores van a producir un flujo de aire que circule por el bobinado para enfriar. Por eso se llama que es indirecto, que no estás forzando vos el ingreso del aire. Ese es el accionamiento del estator. El núcleo del estator, el enfriamiento es radial, también con aire. El bobinado del rotor también es radial, también es con aire. Hay generadores que se enfrían con agua, por ejemplo. Esos generadores se llaman TWAC. TWAC. En alguna parte dice agua. No me acuerdo ahorita cuál es el acrónimo del TWAC. Pero por suerte tenemos el... Ay, no, perdón. Ese es Total Enclosed de inglés, totalmente encerrado. Water Air Circulation, dice. Entonces, refrigerado por agua y por aire.
Es un tipo de generador eléctrico que utiliza un sistema de enfriamiento que combina agua y aire para mantener la temperatura del generador dentro de los límites seguros. Entonces, lógicamente, este ya es un sistema que es forzado, porque necesitas una bomba para hacer circular el agua. Y obviamente es un generador más caro también. ¿Qué cosas más interesantes hay aquí? Entonces ya sabemos cómo se enfría el generador. Las eficiencias del generador. Ya sabemos aquí para el sitio de operación 40 grados en condiciones ISO, 15 grados menores a condiciones ISO. Ya sabemos sus potencias, sus temperaturas de enfriamiento. Y las eficiencias. Si está bien cargado el generador al 100%, sus eficiencias son bastante altas, ¿no? Pero a medida que lo vamos descargando el generador, la eficiencia del generador va disminuyendo. No dramáticamente, pero sí disminuye, ¿verdad? Un poquito más de 2% de disminución de la eficiencia. ¿Qué se tiende aquí por la eficiencia? Es la capacidad de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Cuando hablamos del relé 46, el relé que nos controla el desequilibrio, entonces un dato del fabricante importantísimo es la capacidad que tiene el generador de trabajar con cargas desbalanceadas. Entonces, que la capacidad continua que tiene para trabajar el generador en forma permanente en desequilibrio es del 10%. Y aquí habla de la... ¿Se acuerdan que les dije que este relé de desequilibrio es un relé de secuencia negativa? Y justamente esta I2 es la secuencia negativa. Y cuando hay circulación, cuando aparecen corrientes de secuencia negativa en el sistema, es una señal clara de que hay desequilibrio en el sistema. Por eso cuando hemos hecho las fallas y hemos calculado las fallas desequilibradas, siempre hemos usado el componente de secuencia positiva y secuencia negativa. Y si hay contacto a tierra más, es corriente de secuencia positiva, secuencia negativa y corriente de secuencia cero. Su capacidad de aguantar corrientes de secuencia negativa o corrientes de desequilibrio de corto tiempo, en función de esa constante K, es de 30, que cuando hablemos de la protección lo van a entender, y bla, 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 bla. Y este es un dato importantísimo, que va a servir para los ajustes de la pérdida de excitación. Es la capacidad que tiene el generador de entregar, o en este caso de absorber energía reactiva cuando está operado en un lugar de baja excitación, es de 58,5. Esta debe ser para, ver, 91 para 3, 109. Este es para los 40 grados. Y este también para los 40 grados. Y cuando está trabajando, esto significa cero de activo, y que en esa condición puede entregar 58,5 megavatios. Si está trabajando en el lado de sobreexcitación, el generador, para la curva de 40 grados, nos puede entregar 91,3 megavatios y...
y 0 megavatios. A las otras curvas nos va a entregar 109 para 15 grados, 109,6 y para las de 10 grados, 113,6. Sé que no lo están entendiendo nada, ahorita nada, pero ahorita lo van a entender. Y para que lo entiendan, me voy a unir esta curva. Esta curva se llama la curva de capabilidad que nos entregan todos los fabricantes de generadores cuando uno compra el generador. ¿Y qué se entiende por esta curva de capabilidad? Entonces, aquí estamos trabajando con 3 curvas, ¿verdad? Si ven aquí, ese es el punto de 125. Entonces, esta curva que la voy a dibujar en rojo, esa es la curva de 40 grados. ...125 MVAs para 40 grados. Entonces, para interpretar la curva, entonces, esta parte son megavatios y estas son megabares. Ahí lo dice. Y le voy a poner más. Significa que está entregando reactivo al sistema. Y aquí le voy a poner que es menos megabares que está entregando o que está absorbiendo reactivo al sistema. Entonces, el límite es este 0, que lo voy a dibujar aquí. Ese es el eje 0 de reactivo. Aquí vamos a poner megavatios. Y en el eje vertical, este es el reactivo. Entonces, la parte superior, de 0 hacia arriba, es la parte de sobreexcitación. Así, cuando yo estoy operando, cuando yo sobreexcito a mi generador, entonces estoy trabajando en esta área. Y si le quito excitación, reduzco la excitación a mi generador, no se va a ver. Y esta parte de aquí, la parte que estoy dibujando con violeta, es la parte de baja excitación. Entonces, si yo estoy operando en la parte de baja excitación, significa que mi generador está absorbiendo reactivo del sistema, o sea, está chupando reactivo del sistema. Y si está operando en el lado de sobreexcitación, mi generador está entregando reactivo del sistema. Entonces, por ejemplo, si aquí con qué factor de potencia estoy, aquí estoy con factor de potencia 1. Aquí para entregar estos 125 en este punto, estoy con un factor de potencia igual a 1. Que significa que me está entregando 125 megavatios y me está entregando 0 de reactivo. Entonces, si estoy operando con 0,85 de factor de potencia, y este es mi gráfica de 0,85. Si yo estoy operando mi generador con 0,85 de factor de potencia, significa que estoy entregando
109 era, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. $106. ¿Cómo obtengo esos 106? Los 125 MBAs. 125 MBAs por 0.85, que es el factor de potencia, nos da los 106.25 de aquí. Entonces, aquí, si estoy con 0.85, estoy entregando 106 megavatios. ¿Y cuánto de reactivo estoy entregando? Estoy entregando unos 65 megabares, más o menos. Entonces, si opero con 0.85 mi generador, estoy entregando 106 megavatios y 65 megabares. ¿Exactamente cuánto es? Eso es 0.85. ¿Cómo se calcula eso? Vamos a hacer 0.85 inversa coseno. ¿Cómo calcular la inversa coseno aquí? Esta creo que es. Coseno a la menos 1. Ay, está en radianas. ¿Cómo lo transformo aquí a la grado? Sí. Otra vez. 0.85 coseno son 31,78 por el seno. Por el seno. 0.526 el seno y por 125, que son los MMA, 125 igual 65,84. Esto es 65,84, exactamente. Entonces, con la curva de capabilidad yo sé exactamente en qué condición operativa estoy para entregar. Si opero con un factor de potencia igual a 0, por ejemplo en este punto, ¿por cuánto estoy entregando? ¿Cuánto entregaría mi generador? Entregaría más o menos 90 megabares de potencia activa y de reactiva, perdón, ¿y cuánto de activa? 0. Yo estoy en este punto. En ese punto. Ahora, ¿qué pasa en el lado de baja excitación? En general, la curva original es simétrica. Debería ser simétrica. Pero en los hechos reales, vamos a ver más adelante, que en esta parte de acá está el límite de estabilidad teórico de mi generador. Y el límite de estabilidad teórica de mi generador está expresado por una fórmula que es igual a la potencia máxima, que es igual a el... Ahí me he olvidado. Por el seno, potencia máxima por el seno de alfa. Bueno, lo voy a revisar. Me acabo de olvidar. Significa que por aquí hay una curva así de... Por aquí más o menos así. Hay una curva que se llama el límite de estabilidad estática del generador. ¿Qué significa este límite de estabilidad? Que cualquier operación por debajo de ese límite, la respuesta del generador es impredecible. No sabes lo que va a hacer el generador.
y por lo tanto tu generador lo tienes que operar por encima de tu límite de estabilidad estática. Y de ahí viene el recorte, como ven ustedes aquí, de la curva en el lado de baja excitación. Por ejemplo, si yo quiero entregar puro reactivo, en condiciones de sobreexcitación, como hemos dicho, voy a entregar 90, pero en condiciones de baja excitación, máximo voy a entregar 60. Porque mi curva está ahí, ¿verdad? Entonces, si quiero operar con 0.85, como hemos visto el caso, que este es el punto. Ese es el punto, esta es la curva de 0.85. Esa. Si estoy operando con baja excitación, ¿qué significa? Que entregaría un máximo 80 megavatios al sistema y mi generador estuviera absorbiendo unos 50 megabares del sistema. Comparado con los 106 que puede entregar en sobreexcitación y los 65 megabares que puede entregar en sobreexcitación. Si estoy operando en baja excitación, solamente entregaría 80 megavatios y absorbería 50 megabares del sistema. Y las otras curvas, esta es la curva ISO, en condiciones ISO, o sea, 15 grados de temperatura, una atmósfera de presión y altura del nivel del mar. Y esta sería la gráfica de la curva de capabilidad para 10 grados. Entonces, ustedes se dirán, ¿para qué tantas curvas? Bueno, por ejemplo, si yo voy a instalar esta turbina en La Paz, yo voy a tener algunos momentos que mi generador, como las temperaturas están hoy en día, creo que hoy día ha sido la temperatura mínima ha sido 0 grados centígrados, y en verano sus máximas temperaturas llegarán, digamos, a los 28 grados centígrados. Entonces, necesito saber, para estas condiciones extremas, cuáles son sus condiciones de operación. Esa es la razón para que le pidamos al generador que nos dé sus gráficas para distintas temperaturas de operación. La obligación de él, si uno no le pide, como es el caso de que uno a veces se olvida en la especificación de pedir, si no le pido al generador, dame sus características para estas dos condiciones operativas, el generador me va a mandar solamente esta curva, que es su obligación de mandar. Probablemente yo la pueda recalcular, hacer mi propia gráfica en base a esta para llevar a estos valores. Haciendo algunas pruebas en el equipo. Si tienen alguna duda, me avisa. Bueno, seguimos aquí. Datos de la excitación, las corrientes de excitación, los voltajes de excitación. Por ejemplo, datos importantísimos. Datos en vacío, si el generador está girando en vacío. La corriente en el campo va a ser de 298 y el voltaje en el campo va a ser de 142 para esta condición operativa. Si está con una sobrecarga del 25%, se está operando al 125% de su capacidad, esa va a ser la corriente de excitación y esta va a ser el voltaje de excitación. Si está operando en una condición de baja carga, 25% de su capacidad nominal, la corriente del campo va a ser 395 y el voltaje de excitación va a ser 188. Los otros datos importantísimos para calcular los ajustes de protecciones, para calcular los cortocircuitos,
son los datos de las reactancias subtransitorias, transitorias y de eje directo. Y también las en cuadratura, subtransitorias, transitorias y la reactancia en cuadratura. La reactancia de secuencia negativa y la reactancia de secuencia cero. Y un dato importantísimo es, estos datos que te estoy dando, es el fabricante, están en función de la potencia nominal del generador. ¿Para qué? Para esta temperatura. Entonces, si yo voy a escoger una potencia base, como ya hemos visto, para mi sistema, que normalmente es 100 MVAs, entonces voy a tener que corregir todos estos datos, recalcularlos, para colocarlos todos en esta base. Eso ya hemos hecho en el ejercicio. Bien, entonces ya tenemos todos los, ya sabemos con qué datos contamos del generador. Los tipos de PTs que se van a usar. Este PT es el más completo de todos, es de 3 fases, 4 hilos, las fases A, B, C y el neutro. Tenemos el de delta abierto. El del delta abierto es para detectar el voltaje de secuencia cero. A ver, para que más o menos. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Supongo que tengo aquí el voltaje de la fase A. Bueno, ya va a ser esto. A con B. Este va a ser el voltaje B con C. Y este va a ser el voltaje de C con A. ¿Y qué estoy haciendo aquí? En esta delta, si lo estoy abriendo, lo que estoy haciendo es que estoy sumando el voltaje. Si aquí coloco un voltímetro, que estoy midiendo el voltaje AB más el voltaje BC más el voltaje CA. ¿Verdad? Esto en condiciones de equilibrio, ¿a qué es igual? La teoría de los 3 voltajes. ¿Alguien? Tercer semestre de las facultades. En un sistema equilibrado, la suma de los voltajes de la fase A más los voltajes de la fase B más los voltajes de la fase C, que es igual. Luego, muchachos, los voy a aplazar de cajón. Sin tamales examen. En un sistema equilibrado, ideal es el 0. ¿Verdad? Y es muy fácil de demostrar, ¿no? A ver si pueden demostrar. Vamos a hacer. Para que no se olviden nunca.
Así hicimos el voltaje de la fase A. Más el voltaje de la fase B. Aquí lo voy a subir el voltaje de la fase B. Entonces voy a cortar un poquito para que se vea. Y le sumo ese es el voltaje de la fase B que estoy trabajando. Y le sumo el voltaje de la fase C aquí. ¿Cuál es el resultado? 0. Entonces, si tengo un delta abierto, ¿qué estoy midiendo? Si me aparece un valor diferente a 0, va a ser 3 veces el voltaje de secuencia 0. Entonces, aquí, si yo tengo una falla monofásica tierra, me va a aparecer el voltaje de secuencia 0. Entonces yo voy a poder registrar ese voltaje cuando tengo una falla a tierra para poder meter esa señal a algún relé y que me opere. Tenemos otro CT que es de 3 fases, 3 hilos, sin neutro. No tenemos solamente los voltajes de fase, voltaje de la fase A con B, voltaje de la fase A con C, voltaje de la fase C con B. En cambio aquí tengo el voltaje de la A con un neutro, B con un neutro y C con un neutro. ¿Cuál es la diferencia? Raíz de 3, ¿no? Aquí está la conexión del delta abierto. Y el dato es que el PT que estoy usando tiene esta relación 14.440 a 120. Entonces tiene una relación de 120, 14.440 entre 120, 120. Entonces la pregunta es, si yo coloco un voltímetro aquí y sé que mi generador me genera en 13,8 kV, ¿qué voltaje voy a registrar yo en la realidad? Entonces, el voltaje nominal que va a registrar, que lo mediría aquí, si mi generador está generando en 13,8, va a ser igual a 13.800 voltios, dividido entre la relación del PT, dividido entre 120. Y esto son 115 voltios. A ver, voy a confirmar. Agarro mi calculadora. 13.800 dividido 120, que es la relación del PT, 115. Y entonces, ese es un dato importante a tener en cuenta, que el voltaje que vos vas a registrar en los secundarios va a ser 115 voltios. Y a veces siempre ocurre, no, el voltaje que voy a tener es 120, así dice mi PT. Sí, ese es teóricamente, pero no estás generando 14.480, estás generando el 13.800. Bueno, y aquí está el ejemplo, ¿no? De dónde sale el 115. Entonces, entre fases, si yo coloco mi tester, voy a tener voltaje C con B, 115, voltaje A con B, 115, y bueno, el A con C también va a ser 115. Estos son
Pero, bueno, y aquí estoy colocando algunos equipos en el secundario de mi PT. Entonces, si nos vamos al otro, este es el PT de 3 fases, 3 hilos. No hay neutro. Lo único que voy a registrar son los voltajes fase-fase. En cambio, con mi CT de 4 hilos, donde voy a registrar los voltajes de fase con el neutro. Aquí está el neutro. Este es el neutro. ¿Cuál es el valor que voy a registrar? Si coloco un tester aquí, coloco un tester ahí, va a ser 115 dividido ahí de 3, 66.4 voltios. Bueno, ya calculamos la corriente. Aquí está calculando la corriente para la condición de 40 grados, 5230, calculamos al comienzo de la clase. Y en función de este valor, ha dicho de que va a usarse desde 8000 a 5. 8000 a 5 es una relación de 1600. ¿Qué significa si yo tengo el CT de 8000 a 5? Que en condiciones nominales, si mi primario está trabajando a 125 MVA, por lo tanto está circulando a 5230 por las bobinas, por mi secundario, si lo divido entre la relación del CT, por mi secundario va a circular 3.27 amperios, que es la corriente nominal que me va a circular por el secundario de mis CTs. Ok, y la siguiente clase empezamos a ver cada uno de los tipos de los CTs y a hacer sus cálculos de cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Respecto al tema, no mucho, ingeniero. Respecto al tema de qué. ¿Qué pasó? ¿Qué me estabas preguntando? Perdón. No, ingeniero. Decía que respecto al tema, no mucho, pero tenía una consulta, disculpe, en torno justo a estos temas que vamos a dar examen el próximo fin de. Sábado. Sí. Claro, viendo en general los temas que ya vamos avanzando, vamos aplicando distintos tipos de protecciones para básicamente distintas partes del sistema, ya viéndolo todo completo, ¿no? Uh-huh. Pero yo tenía una duda con la parte de protección de estas de sobrecorriente. Pasa que entiendo que, por ejemplo, cuando estamos haciendo la aplicación de la protección específica al sistema completo, se puede volver un poco raro cuando toca, por ejemplo, que se tenga que poner, como usted nos explicaba, que por lo general, claro, cada elemento del sistema tiene una protección adecuada para un mejor funcionamiento y protección. Entonces, en el caso de las protecciones de sobrecorriente, con las dudas que me surgían eran respectivos a qué pasaba, por ejemplo, si había en la parte de sistemas que tuvieran más de una fuente de generación. No sé si se recuerda que le preguntaba algo parecido el día de la elección con unos compañeros. Y más o menos eso quería ver si me lo podía aclarar, por favor, ingeniero, más bien antes de poder continuar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en la parte de la coordinación cuando le mostraba ese día, no sé si recuerda el ejemplo? Nos poníamos, por ejemplo, a ver un sistema que tuviera conectado tanto transformadores y que estuvieran de múltiple generación conectados a una sola barra y de ahí aguas abajo continuar un sistema normal.
pero la parte me dejó un poco intrigado era cómo funcionaría para coordinarlo aguas arriba, ¿no? En caso de que se tuviera que ver justo la última línea antes de llegar a la parte de transformación y generación. A ver, Sí, eso no sé cómo, a lo mejor con un diagrama, pero una de las formas más sencillas de verlo es, la hipótesis sería, pero lo normal que incluso la protección se tendría que aplicar a los transformadores, ¿no, ingeniero? no, Hasta antes de llegar al generador. no, mira, vamos a hacer así. Sí, por favor, por si acaso la pantalla no la está compartiendo, no sé si... No, ya dejé de compartir al rato. Sí, por favor, ingeniero. Con este. Bueno, vamos a ir viendo por partes, ¿ok? Ok, ingeniero. Si tiene una falla aquí, este generador va a cortar con esa corriente falla y este generador va a cortar con esta corriente falla. Entonces, necesito ver cuánto puedo.
Bien, entonces, ¿cuáles coordino? Entonces, tendría que coordinar este primero, el que debe operar primero. Si no opera, debía coordinar con este, luego con este, luego con este. No, Con no este. sería desde la parte hasta la parte de llegar al último generador contrario, creo, ¿no? Sí. Luego este, luego este, y finalmente el generador. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces, y así funcionaría bien. Porque si yo hago otra falla, que es una falla 1, aquí voy a hacer una falla 2, tengo esta parte de aquí, esta parte de aquí. Entonces, ¿cuál coordino aquí? Voy a poner primero este, que ya está coordinado. Para la falla 2, este va a operar 4, 5, 6 y 7. Y de este otro lado, ¿cuál tendría que coordinar? Este, el 1. Y si se fijan, aquí tengo un conflicto, este con este. Me voy a olvidar por un momento de ese sería ese. Y aquí, con el 2, con el del generador. Y lo mismo va a suceder si me vengo a este otro lado. Estos dos van a estar en conflicto. Estas protecciones de transformador van a estar en conflicto porque no los voy a poder coordinar. Aunque use, este es protección de baja y esta es protección de alta del transformador, del modelo de baja y de alta. Entonces, como aquí hay una complejidad, normalmente lo que se hace cuando se usa relés de sobrecorriente en el transformador, se los calcula con relés instantáneos. Y no en base a la sobrecarga, sino en base a sus corrientes de cortocircuito. Entonces, yo protegeré un 80% del bobinado, en alta y en baja, y el resto lo voy a cubrir con los relés de sobrecorriente de los extremos, con este y con este, dependiendo de la falla. Y entonces, de esa forma, siempre que uso instantáneo, ya sabemos que no cubro el 100% para no pasarme al otro lado, ¿verdad? Entonces, esa es la solución. Entonces, esta parte, básicamente es una protección dedicada. Obviamente va a tener protección diferencial, que va a ser su protección dedicada. Esa protección de sobrecorriente va a ser una protección de respaldo a la protección diferencial del transformador. Pero normalmente, si el transformador es importante y tiene un tamaño interesante,
como respaldo y como backup de la protección diferencial se usan como protección de instantáneos. Entonces, esa es la forma de proteger en circuitos enmallados usando relés de sobrecorriente. No sé si queda clara la idea. Claro, básicamente eso. Entonces no se utilizaría para esta clase de sistemas con múltiple generación no se utilizaría para la parte de los transformadores, la parte de, ¿cómo se llaman? Los de los de corriente inversa, creo que se llaman, ¿no? Temporizada, sí. Ajá, eso, porque, claro, yo tenía un poco de dudas con eso porque cuando se toca ya coordinarlo con la parte de lo del dial y el tiempo se vuelve un poco, o no sé, yo al menos no lo vi muy bien en la parte de la clase. Creo que el ejemplo en el que abarcamos era un tanto más. Claro, si es un Vamos, sistema vamos a hacer- radial, puedes usar un relé temporizado, ¿verdad? Porque Sí, no hay ningún problema. Como hemos hecho acá, si fuera solamente radial, lo coordinas así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí va a funcionar. Pero ya en un sistema enmallado, ya se complica. Y entonces vas a la solución planteada. Yo voy a proteger con protección de respaldo, de sobrecorriente, mis transformadores, porque la protección diferencial o la protección principal de los transformadores siempre va a ser el 87, el diferencial. Entonces, como respaldo, yo voy a usar protección de sobrecorriente y instantánea en sistemas enmallados. Si no, se te complica, no lo puedes hacer. No lo puedes coordinar. Ok, muchachos, una pregunta. Mañana es feriado, ¿no? sí, es periodo de enero. Así que no pueden pasar clase. Ok. Ya listo, que disfruten su feriado, vayan a ver el sol, vayan a tomar energía. Nos vemos, muchachos.